que induce, la ciudadanía poco participativa que engendra, esos recipientes apáticos que horneamos generación tras generación. Y el círculo vicioso que esto institucionaliza, ese patrón de reformas minimalistas, parciales, postergadas, ese patrón de privatizaciones amañadas o mal ejecutadas, ese comportamiento transeccional que condena a México a la mediocridad, independientemente de quién llegue a Los Pinos y gobierne desde ahí. Todo lo que no se ha hecho en este país porque tenemos petróleo. Eso que ha permitido perder el tiempo, evitar las reformas indispensables, darle cosas a la población en vez de educarla. El petróleo se ha vuelto para México un arma de doble filo, porque el petróleo puede idiotizar a un país. Puede volverlo flojo, complaciente, clientelar, parasitario, más preocupado por vender barriles que por educar a su población, más centrado en la extracción de recursos no renovables que la inversión en talentos humanos, como México ayer, como México hoy, víctima de lo que el columnista del New York Times, Thomas Friedman, llama la primera ley de la petropolítica. Mientras más alto el precio del petróleo, más bajo el compromiso reformista y el ímpetu modernizador. Pues ahí está México, adicto al petróleo, equivocándose una y otra vez, presa de la maldición, porque es una maldición, que entraña obtener ingresos con tan solo perforar un pozo, construyendo un país donde todo gira alrededor de ese oro negro y quién lo controla, donde no importa cómo competir, sino cuánto extraer, donde no importa cómo innovar, sino dónde perforar, donde no importa crear emprendedores, sino proteger depredadores. El persistente saqueo gubernamental con efectos perniciosos para la economía, la política, la democracia y su consolidación. México se volvió rico y lleva 30 años gastando su riqueza mal, de forma descuidada, de manera irresponsable, usando los recursos de Pemex para darle al gobierno lo que no puede o no quiere recaudar, distribuyendo el excedente petrolero en el sexenio de Vicente Fox, por ejemplo, entre gobernadores que se dedicaron a hacer ¿qué? Pues a construir libramientos carreteros con su nombre o el de su esposa. Ahí está el libramiento Maud Bersini en el Estado de México. ¿Se acuerdan? Maud Bersini, la esposa de Arturo Montiel. Financiando un sistema político de partidos multimillonarios. Tenemos la democracia más cara del mundo. El voto aquí cuesta 334 pesos, cuando en Brasil cuesta 4. Dándole a los partidos 3.012 millones de pesos este año para financiar sus actividades. Dándole más dinero a Carlos Romero de Champs que a los agremiados en cuyo nombre dice actuar. Eso es lo que ha hecho el gobierno con los más de 100,000 millones de dólares que recibió durante la bonanza petrolera anualmente gracias a la venta del petróleo. Así hemos desperdiciado el tiempo, desaprovechado el dinero, en vez de apostarle a la población y educarla, en vez de invertir en las universidades y actualizarlas, en vez de remodelar a las instituciones para que esa bonanza petrolera se gastara mejor y se vigilara bien, en vez de crear las condiciones empresariales, legales, educativas, que permitieran el capitalismo dinámico, el capitalismo innovador, el capitalismo que no depende de la complicidad, sino de la creatividad, ese capitalismo que solo existe de manera incipiente en México, pero debería, para que pudiéramos ser más rápidos, más inteligentes que nuestros competidores, para que nos viéramos obligados a educar a nuestros habitantes, para poder evolucionar de la dependencia idiotizante a la modernidad acelerada. Todo lo que no hemos hecho, pues por esas épocas en las que el petróleo valía más de $100 el barril. Y lamentablemente, incluso en esa tan cacareada y aplaudida reforma energética aprobada, pues la discusión no se centró
en cómo disminuir la dependencia gubernamental de los ingresos de Pemex o cómo gastarlos mejor. El debate se focalizó en cómo extraer más petróleo, no en cómo utilizar de manera más productiva la riqueza que produce, cuando el debate tendría que haberse centrado en una estrategia para invertir en la educación de los mexicanos y no nada más en la construcción de otras refinerías. Porque cuando el petróleo se acabe, y sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero ojalá sea bien pronto, porque cuando el petróleo se acabe, el impacto va a ser brutal. México va a descubrir que tiene poco que ofrecerle a los mercados globales más allá de sus migrantes, y entonces sí se va a ver obligado a educar a su población para que produzca bienes con valor en el mercado. Tenemos que repensar el paradigma prevaleciente sobre el petróleo y cómo usar los últimos años de su presencia. Nos urge redefinir cómo lo usamos, para qué y en beneficio de quién, para lograr modernizarnos, diversificarnos, independizarnos, para que podamos vender muchos productos made in Mexico y no principalmente uno que se succiona de la tierra, para que podamos ser un país que se parezca menos a Rusia y más a Noruega, para que seamos un país menos idiotizado por nuestro petróleo y más inteligente para explotarlo. Ahora, este es un diagnóstico sin duda ensombrecedor, acentuado por el modelo educativo del país y por quién lo controla, ese paraje feudal que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y la mujer a su frente. Alguien acostumbrada a hacer política de cierta manera y a retrasar su evolución. Ahí está, el apoyo que vende el Bester Gordillo a cambio de las prebendas que garantiza, la lealtad que vende a cambio de los recursos que obtiene, la movilización política que asegura a cambio de los privilegios sindicales que logra mantener. Sexenio tras sexenio, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, prometiéndole apoyo al presidente en turno para que no tenga problemas con el sindicato, para que no haya pleitos, ni movilizaciones, ni confrontaciones como las de Oaxaca o las de Morelos. Y ahora ustedes pensarían quizá que la culpa es toda de ella, mas no es así, porque unos chantajean y otros se dejan chantajear. Unos quieren aumentar el alcance de sus canonjías y otros, incluyendo numerosos presidentes de México, no han tenido la audacia política para acotarlos. ¿Y quiénes son las víctimas de esta complicidad constante entre el sindicato y el gobierno de México? Pues 6 de cada alumnos que no concluyen secundaria con conocimientos básicos de matemáticas, 4 de cada 10 alumnos que no los obtienen de español, 50% de la población de este país de más de 15 años que ya está fuera de la escuela, una líder moral del CENTE más preocupada por seguir apapachando a sus allegados que por educar mexicanos, un sistema educativo que cuesta mucho porque invertimos una proporción alta del PIB en educación, pero un sistema que rinde poco, sobre todo cuando se le compara con otros de la OCDE. Un sindicato beligerante que exige cada vez más recursos en cada negociación presupuestal, pero no está dispuesto a modernizarse para conseguirlos. Y peor aún, una educación que no le permite a México hablar o competir en el mundo. Una educación que crea ciudadanos apáticos, entrenados para obedecer en vez de actuar, entrenados para memorizar en vez de cuestionar, entrenados para aceptar los grandes problemas del país en vez de preguntarse cómo resolverlos, entrenados para hincarse ante la autoridad cada vez que la ven aparecer, en vez de llamarla a rendir cuentas. Y lo sé porque tengo hijos pequeños que han transitado por el programa de la SEP. Ahí están millones de niños mexicanos coloreando figuras de héroes muertos, aprendiendo historias de victimización, aprendiéndose de memoria la fecha de nacimiento de Vicente Guerrero, rindiéndole tributo al pasado en vez de pensar en el futuro. Una educación construida a base de mitos,
que a su vez buscó construir un